Y cuando se creía que hay algunos avances desde la firma del Acuerdo de Barbados y el llamado de la parte de la comunidad internacional para respetar la democracia y los derechos humanos en Venezuela, pues hoy hay una gran preocupación luego que no se tengan detalles de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien se encuentra en el Helicoide, según lo que hemos escuchado, una de las prisiones más crueles en donde son llevadas las personas que están contra o como opositores del régimen venezolano. Para tener más detalles, nos atiende desde Caracas el abogado Alfredo Romero, quien es el presidente del Foro Penal, la organización que presta atención jurídica de las personas detenidas arbitrariamente tan solo por ser opositores. Doctor Alfredo, bienvenido a Red Más Noticias. Muchas gracias por el contacto y a la orden. Bueno, doctor Alfredo, según los abogados de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes por estar presuntamente vinculada con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas. ¿Es así esa situación? Bueno, el punto, digamos, importante primero analizar es que no se ha tenido, según información del equipo jurídico que lleva el caso de ellos y nosotros como Foro Penal, que hemos venido, digamos, apoyando, respaldándolos. Según el equipo jurídico, no se han tenido acceso ni siquiera al expediente que contiene pues esa investigación contra Rocío San Miguel. Hay que notar, y eso es importante, del por qué no se ha tenido acceso, y no es porque los abogados no hayan querido o que la propia Rocío San Miguel no haya querido, sino porque ya ha sido costumbre en Venezuela que se celebran estas audiencias ante un tribunal, debo decirlo, a escondidas, y no se le permite la defensa privada a los detenidos. Eso ya ocurrió en varios casos este año y lamentablemente por circunstancias que son obviamente violatorias de los derechos humanos, ha venido siendo algo sistemático. Entonces, lo único que se sabe, quiero decir que tampoco se ha tenido comunicación directa, según hasta ahora por lo menos, según lo que tenemos información de los abogados, con Rocío San Miguel. Es decir, no se ha constatado ni siquiera su condición de salud, no se ha constatado en dónde se encuentra realmente. Es decir, si lo único que se sabe es por una declaración pública, digamos, y a través de redes sociales, que la Fiscalía realizó, indicando que fue presentada en la noche del día de ayer, si no me equivoco, y que fue supuestamente privada de libertad, o en el día antes de ayer, pues que se celebró supuestamente la audiencia, pero lo que ocurre es que al día de hoy no existe comunicación ni verificación de eso, y esto es importante notarlo porque lo que hace realmente, o sea, lo que permite el derecho a la defensa de una persona y que la persona realmente tenga la posibilidad de un debido proceso justo, es el balance de la justicia. Es decir, el balance de la justicia requiere que si una fiscalía es la que acusa, es la que detiene, o la policía es la que detiene y el tribunal es el que va a ejercer, digamos, o tomar una decisión basada en eso, la otra parte tiene que tener su defensa, ¿no? Esa es la famosa balance de la justicia, la balanza de la justicia. Y en este caso, pues hay un desbalance total, porque la ciudadana detenida, que por cierto es defensora de derechos humanos reconocida en Venezuela, no tuvo la posibilidad, como en otras ocasiones ha ocurrido, de derecho a la defensa, o al menos de la defensa que ella escogió. Obviamente, como ya en otros casos ha ocurrido, se le impone defensa pública, pero la defensa pública también parte del Estado. Entonces, eso no ha permitido, sí. La respuesta muy larga a la pregunta quizás corta, es que no se tiene realmente conocimiento formal, jurídico, legal de la situación objetiva, sino lo que se tiene es unas declaraciones públicas a través de redes sociales por parte de funcionarios de Estado. Como usted nos lo indica, doctor Alfredo, pues ella es muy respetada en Venezuela por diferentes sectores, por la opinión pública, por los medios de comunicación, por políticos presos, activistas y ONGs. ¿Quién es Rocío San Miguel? ¿Por qué tanta importancia por parte de Tarek, el fiscal, por parte de Nicolás Maduro y el gobierno chavista? El interés no lo sabemos y tampoco realmente podemos referirnos al día de hoy a incluso las causas, digamos, la motivación que existe detrás de la detención, digámoslo, en respaldo de una investigación o la investigación que se lleva a cabo. Supuestamente ella es detenida por participar o por ser parte, según lo que dicen oficialmente
por ser parte de una conspiración, etcétera, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que San Miguel es parte de esta comunidad de defensores de derechos humanos, lleva mucho tiempo trabajando precisamente en el análisis, la evaluación de lo que es el sector militar en Venezuela, a través de una organización que se llama Control Ciudadano. Ha venido realizando denuncias en relación con la situación, digamos, del sector militar, y esa ha sido su, digamos, su especialidad como organización. Entonces, pues obviamente ahí relacionan, como ha ocurrido en otros casos, y quiero decir que ha ocurrido pues a los efectos de intimidar personas que denuncian, a personas que, digamos, de alguna forma se oponen a políticas del gobierno, como ya eso ha venido siendo sistemático, y esos son la cantidad de presos políticos que han existido en el país. Hay que notar que solo desde el año 2014 el Foro Penal ha contabilizado ya casi 16.000 personas que han sido detenidas con fines políticos, y se mantienen al día de hoy, que semanalmente son aproximadamente 250, 200 y tanto. Hoy en día son 263, sumando a Rocío San Miguel, que no solo fue detenida ella, sino también a su expareja, que entendemos era militar retirado. Entonces, el sistema de utilización de la prisión política como mecanismo de intimidación es algo que ya hemos denunciado en otras oportunidades y que se ha venido produciendo de manera sistemática en Venezuela. Incluso hay una investigación ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad relacionada precisamente con esa sistemática fórmula de detención arbitraria con fines políticos. La defensora de derechos humanos estaría en San Miguel, que es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el SEBIN, en el Helicoide, donde, recordemos, recientemente pues presos políticos lograron salir recientemente y relataron cómo funciona ese aparato, según sus denuncias, incluso de torturas dispuestas en ese penal. ¿Es así? Usted, que ha estado muy atento de los presos políticos que se encuentran en el Helicoide, ¿allá hay todo tipo de torturas? Bueno, primero, todavía no se ha constatado que efectivamente estén en el Helicoide. Es información que se ha dado pública, pero hasta que los abogados o los familiares no tengan acceso al Helicoide y puedan verla que está allí, no se puede hoy en día, por lo menos, verificar en nuestro caso, saber que efectivamente está allí. Y eso es elemental. Es decir, aquí precisamente la defensa de las personas está en oponerse a las acusaciones que se realizan contra alguien. Eso es precisamente en lo que consta la defensa, en defender a alguien contra acusaciones que esa persona considera o que son, digamos, injustas. Esa defensa no se puede realizar si no se tiene ni siquiera el mínimo contacto con la persona para saber sus condiciones, cómo fue detenida, qué pasó exactamente, qué fue lo que hizo. Tampoco se tiene acceso al expediente para saber qué contiene esa investigación, y tampoco se tiene conocimiento ni siquiera de que ella se encuentra efectivamente en esas instalaciones. Eso por un lado. En relación con torturas que han ocurrido, ha habido muchas denuncias de este tipo de situaciones que han ocurrido no solo allí, sino en otras instituciones, digamos, en lugares de sitios de reclusión de presos políticos. Ahora bien, estas son denuncias, yo no puedo verificar efectivamente, decir pasó esto, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido muchas denuncias que no han tenido resultados o no han tenido investigaciones en relación con esas situaciones que le ocurrieron a personas. Y precisamente, como no ha habido respuesta a esas denuncias, es que por ejemplo, en el caso de la investigación que se lleva a cabo ante la Corte Penal Internacional en La Haya, la tortura es parte de esas investigaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, porque no ha habido respuesta de denuncias varias que se han realizado y que han ocurrido en esos centros de reclusión. Por esta situación, la Casa Blanca incluso expresó su profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel e instó al gobierno de Maduro que cumpla con el Acuerdo de Barbados. ¿Qué opinan desde Foro Penal? Porque pues, en ese acuerdo ha estado también incluido Estados Unidos, que meses atrás había levantado algunas de esas sanciones al régimen venezolano. Pero nosotros no somos parte como defensores de derechos humanos y como Foro Penal, no somos parte de esas negociaciones y no tenemos conocimiento
digamos, directo, inmediato de lo que es el Acuerdo de Barbados. Sin embargo, lo cierto es que se ha hablado mucho y en ese acuerdo, la esencia, entiendo yo, de ese acuerdo es que haya libertad y elecciones libres, entre otras cosas, en Venezuela. Y la esencia precisamente de la libertad es la libertad física y la posibilidad de que las personas actúen, llámese críticos al gobierno, defensores de derechos humanos o incluso personas con posiciones, digamos, políticas, como candidatos a la presidencia, o quien sea, pueda actuar de una manera libre. ¿Cómo se puede actuar libremente si existe la presión siempre o la amenaza de ser encarcelado por tu posición, por lo que tú opines? Y sin justificación y ser encarcelado además sin respetar el derecho a la defensa y ser encarcelado además a tener una audiencia que se realiza a escondidas sin permitir el acceso a abogados y que no se sabe la persona dónde se encuentra y que la persona se incomunica. Es decir, esa situación se mantiene, y que es lo que nosotros hemos venido diciendo, si se mantienen los presos políticos, que al día de hoy son 263, pues, y se mantiene la posibilidad de la puerta giratoria que hemos llamado y que hemos denominado así, porque incluso a través de negociaciones se liberan personas y luego se encarcelan otras, como el caso de Rocío San Miguel y otros. Si eso se mantiene, pues obviamente la libertad en términos, digamos, global no existe. Y esa es la esencia, creo yo, de una negociación y de ese acuerdo, entiendo yo, de Barbados. La esencia es poder tener libertad para poder competir en unas elecciones y poder tener libertad para, entre otras cosas, poder, por ejemplo, hacer críticas al gobierno, que es lo elemental del ciudadano y sobre todo el defensor de derechos humanos, que es contralor social de todos los sectores. Y eso incluso nuestra Constitución no solo lo permite, sino lo establece, incluso la obligación de los ciudadanos de ser contralores de las acciones de carácter político. Iván Gil, el canciller de Venezuela, dijo a través de sus redes sociales, y voy a abrir comillas porque es lo que ha dicho a través de su cuenta en X, que la CIA y la DEA están como que conspirando desde Miami, Colombia, junto a opositores de extrema derecha venezolana para asesinar al presidente Maduro, Vladimir Padrino y Freddy Bernal, para desestabilizar el país, y calificó al gobierno de Joe Biden de salir a proteger y amparar a los terroristas. ¿Será que Rocío San Miguel encontró alguna de sus investigaciones en cuanto a los militares que pondría en jaque a Maduro y su gobierno y a todos los aliados de él? Bueno, primero que obviamente como defensores de derechos humanos y particularmente Foro Penal, en mi caso, estamos totalmente en contra de cualquier, digamos, atentado, ataque terrorista o lo que sea, ¿no? Que de alguna forma se lleve a cabo. Nosotros no podemos, no tenemos, digamos, información clara de esa investigación y ese es el problema. Es decir, ya sabemos de otros casos donde se establecen, digamos, supuestos esquemas de investigación y se inculpan a personas que no son responsables de esas situaciones planteadas, pero también sabemos que ciertamente han ocurrido situaciones, digamos, digamos, ilegítimas o ilegales que de alguna forma actúan contra el gobierno, y eso está en contra también del sistema democrático y constitucional venezolano. Es decir, esas cosas actúan. Ahora, el problema aquí es que tú no puedes simplemente hablar de que hay una conspiración y hay atentados así de manera, digamos, libre, amplia, e inculpar a quien sea sin tener un expediente, justificación, un sustento, una evidencia, respetar el derecho a la defensa. Esa es la base esencial de la verdad objetiva que implica la justicia. Es decir, justicia subjetiva basada en declaraciones políticas a través de medios de comunicación, como se acostumbra el gobierno venezolano en este tipo de cosas, es precisamente lo que hace desviar, digamos, en la investigación en pro de la justicia hacia una investigación que su fin es político, de sancionar, castigar, intimidar o de propaganda para victimizarse en relación a situaciones, digamos, sobre todo internacionales. Entonces, ese es el meollo del asunto, está allí. Es decir, yo no puedo, obviamente, decirte si una persona está involucrada en un acto de este tipo, porque yo no puedo ni negarlo ni admitirlo. Lo que yo puedo decir es que para que una persona, como abogado, lo digo, para que una persona se inculpe, se encarcele
incluso se encarcela hasta la familia, porque en el caso de Rocío San Miguel es que hasta la hija la detuvieron, ya fue liberada y con medidas de presentación, pero la hija de 21 años de edad que viajaba con ella, que pareciera en principio totalmente que no tiene ninguna relación en cualquier caso con lo que puede haber hecho Rocío San Miguel, para que eso haya ocurrido, tiene que haber una evidencia suficiente, sustentada, muy fuerte, porque la privación de libertad de una persona, de por sí, obviamente tú puedes privar de libertad a una persona cuando hay justificación legal, pero es excepcional. Si la privación de libertad es la excepción, incluso en un proceso judicial, porque se presume la persona inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ese es, digamos, el principio elemental que se nos enseña como abogados y que establece nuestra Constitución, la presunción de inocencia. ¿Y qué implica eso? Bueno, usted no priva de libertad a alguien si no tiene justificación suficiente de que esa persona esté involucrada en algo. Y luego entonces, si acaso incluso hay presunción suficiente, viene la otra parte y la persona se priva de libertad, entonces tienes que respetarle el debido proceso del derecho a la defensa, que la esencia del derecho a la defensa es poder tener la libertad de ser defendido por quien tú quieras y no por quien te imponga un Estado. Y ese es básicamente el problema que se plantea. Aún no sabemos con exactitud la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela previstas para este 2024, pero Maduro ya había anticipado días atrás que van a ganar. Pero frente a este periodo electoral, ¿ustedes pueden estimar o se prevé un aumento de la represión y la persecución a todo lo que huela a opositor? Bueno, lamentablemente debo decir que sí, en base a la experiencia y la historia. Cuando hay, digamos, movimiento electoral, cuando hay de alguna manera esta posibilidad, digamos, de la competencia política y cuando hay movilización de calle, que es parte, la movilización pacífica es parte precisamente del ejercicio de la libertad, digamos, democrática, política, ocurren este tipo de situaciones y de tensiones. En Venezuela ha habido, yo incluso tengo un libro al respecto, se llama El reloj de la represión, que ha habido ciclos donde en momentos políticos las detenciones aumentan de manera importante. Estos ciclos han ocurrido precisamente cuando hay movilización social. Entonces, más allá de la elección como tal, es la movilización social como consecuencia de estas elecciones que van a ocurrir. Obviamente la gente para apoyar a un candidato sale a votar o sale a hacer algún tipo de caravana, o sea, algún tipo de manifestación pacífica, democrática, política. Y en esa ocasión entonces ocurren este tipo de cosas. Pero ya está ocurriendo. Es decir, sabemos perfectamente que la candidata que ganó en primarias y que el gobierno ha inhabilitado y que, bueno, todo este tema que está ocurriendo es María Corina Machado, y se han detenido a personas coordinadores de su partido. Eso está ocurriendo. Hay 3 personas detenidas de ese partido que se llama 20, de coordinaciones. Otra persona sindicalista que también de alguna manera era parte del partido también está detenida. Fue una detención de una persona que trabajaba en las comisiones de primarias, que es Roberto Abdul, que es parte del presidente o director ejecutivo de la organización Súmate, que precisamente colaboró con las elecciones primarias que se realizaron donde ganó María Corina Machado. Otras personas. No nos consta específicamente, pero se han denunciado agresiones de diferentes personas que han estado acompañándola en su campaña, en su trabajo, digamos, político que está haciendo. Entonces, obviamente, eso está ocurriendo. Y por último, doctor Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano, la ONU ya también expresó una profunda preocupación por la suerte de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y le pide y urge al gobierno de Maduro poner fin al creciente represión contra los opositores en el país. ¿Será que el gobierno de Maduro y todos sus aliados, entre esos el fiscal y obviamente las autoridades judiciales, escucharán esos pronunciamientos o harán oídos sordos? Bueno, yo creo, es importante la pregunta porque yo, observando y conociendo cómo se manejó el sistema represivo en Venezuela, sabemos que el sistema represivo, la represión tiene un fin que no es algo anárquico, sino hay una estrategia detrás para intimidar, para controlar el poder. Viéndolo así,
digamos, como abogado del diablo, ¿no? Y ha sido efectiva, porque lamentablemente la prisión política, la represión ha traído la posibilidad de control de poder, mantenimiento del poder, incluso la posibilidad hasta de utilizar a los presos como ficha de negociación para obtener beneficios, incluso otros presos que han estado, por ejemplo, en los Estados Unidos, o para aliviar las sanciones contra el gobierno venezolano. Pero en este caso, yo te podría decir que me parece bastante, viéndolo así como abogado del diablo, ¿no? Bastante poco inteligente la detención de Rocío San Miguel. Está escalando, digamos, a nivel internacional la detención de una activista de derechos humanos. Hay que recordar que la comunidad de defensores de derechos humanos no es enorme, pero llega a muchos lugares en diferentes países del mundo, incluso en el mundo, y no tiene límites o no tiene calificación ideológica de izquierda o de derecha, así que llega a todos, incluso yo diría más aunque yo tengo mis dudas en cuanto a las calificaciones ideológicas, pero llegaría más a lo que se denominan a veces izquierda, que incluso a la derecha, que es donde el gobierno se quiere colocar, al menos retóricamente, el gobierno venezolano. Entonces yo no le veo, yo no sé si hay una reacción de alguien dentro del gobierno buscando otros intereses que no son necesariamente digámoslo así, la imagen que el gobierno quiere dar en cuanto a respeto a derechos humanos y elección democrática. Y yo creo que honestamente es un error en ese sentido, ¿no? Y ciertamente, como bien lo decías, ha habido pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, de la Unión Europea recientemente, de gobiernos extranjeros, etc. Y van a haber más de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Ya hay una acción urgente aprobada en relación con Rocío San Miguel. Y bueno, y esto va a aumentar y aumentar y aumentar cuando la gente se dé cuenta de que una activista de derechos humanos reconocida en Venezuela y que incluso se encontraba en el país tranquilamente, fue no solo detenida, sino incomunicada, detuvieron a su hija, toda esta serie esta historia que se crea en relación con Rocío San Miguel, creo yo que no le beneficia mucho al gobierno venezolano. Pues las horas pasan y de la activista Rocío San Miguel no se sabe mucho en Venezuela, y ya como lo estamos escuchando, distintas organizaciones internacionales le reclaman a Nicolás Maduro la libertad de esta reconocida activista por la defensa de los derechos humanos en territorio venezolano. Pues doctor Alfredo Romero, presidente de Foro Penal Venezolano, gracias por estar aquí en Red de Noticias y por alertarnos que hay 263 presos políticos en su país. O sea, hay 263 presos políticos y repito lo que decía antes, no se trata de los 263 hoy, sino que es la puerta giratoria en cárcel, y el número ya estamos llegando a los 16.000 desde el año 2014. Gracias, doctor Alfredo, por estar aquí en Red de Noticias.